Brevemente, Arnaldo Medina es rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, presidente de la Asociación Argentina de Salud Pública, médico magíster en Economía y Gestión de la Salud, diplomado en Administración y Gerenciamiento de Servicios de Salud de la Universidad de Santiago de Chile, especialista universitario en Salud Pública de la UBA, especialista en Educación Superior de la Universidad de Mendoza, fue secretario de Calidad del Ministerio de Salud de la Nación, es director ejecutivo del Hospital El Cruce Néstor Kirchner, subsecretario de Planificación de Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y director ejecutivo del Hospital Mi Pueblo. Además es un amigo, ha estado muchas veces en Córdoba y hemos podido intercambiar en varias oportunidades. Bienvenido, Arnaldo. Gracias, Héctor. Saludos a todos quienes, fundamentalmente colegas, ¿no? Médicos, que están conectados hoy en esta actividad y a la mesa del Consejo Médico de Médicos de la provincia de Córdoba, que está allí presente, ¿no? Al lado tuyo, Héctor, saludos a las colegas y los colegas. Tengo entendido que había un tiempo primero para una exposición general y después ir a las preguntas. Yo creo que lo felicito por las preguntas, creo que son muy pertinentes y es muy difícil, digamos, hacer una exposición general sin empezar a responder alguna de las preguntas que se están planteando, pero en principio creo que tenemos que rescatar que tenemos un sistema de salud con tradición en nuestro país, con mucha tradición, y es un sistema de salud que tiene logros importantes, ¿no? Desde el punto de vista de cobertura y acceso, desde las prestaciones más simples hasta las más complejas, el sistema de salud lo cubre, ¿no? Complejas, trasplantes, tratamientos oncológicos, o los más simples como un control de salud. Hay problemas en el sistema de salud que hay que resolver. Recién estaba escuchando la presentación de Andrés. Él planteó el tema de la gobernanza. Es muy importante ese tema de la presencia del Estado Nacional, ¿no? Y del Ministerio de Salud. O sea, en principio, decir que una política de desarrollo del país tiene que ser acompañada de una política de salud. Eso yo estoy seguro, aparte los conozco y sé que ustedes piensan de la misma manera, ¿no? Tiene que haber una política pública de salud, tiene que haber que la política pública de salud le puede cambiar la vida a la gente, ¿no? Esto es importante, nosotros creemos en eso. Nos duele un poco cuando se plantea que en las encuestas no aparece entre los primeros lugares de la preferencia de la gente. Yo tengo una idea particular en eso. Yo creo que sí, que hay que demostrar el valor de la política de salud y cuánto le puede cambiar la vida a la gente, ¿no? Y quizás también hay una cierta, eh, una, una visión, una experiencia, ¿no? De la población de que el sistema de salud se puede cambiar poco y nada. Está lo que nos tocó, lo que tenemos y que poco se puede hacer. Por eso yo digo revalorizar la política pública. Y para esto tiene que haber un Ministerio de Salud de la Nación. O sea, primero, para hablar, tiene que haber un Ministerio de Salud a nivel nacional. Eh, en este espacio político lo ha manifestado claramente Sergio Massa y lo reafirma. Ministerio, Salud tiene que ser ministerio. ¿Qué ha pasado cuando dejó de ser ministerio? Bueno, también, no solamente la pérdida de jerarquía institucional, ¿no? Imaginémonos la pandemia si no hubiéramos tenido Ministerio de Salud. Digamos, la importancia que tiene la decisión política que sea ministerio, ¿no? Y en la capacidad de resolución. Imaginemos eso, pero también atrás de esto vienen recortes presupuestarios. Hoy el Ministerio de Salud tiene un presupuesto de 700.100 millones de pesos. Si nosotros lo tomamos a moneda constante, es decir, corrigiendo, ¿no?, por el factor de la inflación, el presupuesto que tenía en el año 2019, donde no era ministerio, el presupuesto hoy es
casi un 30% más que en aquella época. Hoy el presupuesto sería inferior a 480.000 millones de pesos, ¿no? Si proyectamos en moneda constante ese mismo presupuesto. ¿Esto qué significa? Menos cobertura, menos acceso de la población a la salud, menos medicamentos, remediar con menor frecuencia, con menos medicamentos, debilitamiento de los planes y los programas de salud. Bien, esto es como para, digamos, reafirmar la política pública. Respecto después a la presencia del Estado, creo que hoy nadie puede discutir, yo no digo acá en la Argentina, en el mundo, la importancia que tiene el Estado en la salud pública. La pandemia ha dejado, de mi punto de vista, 2 o 3 enseñanzas importantes. Una, y la principal, es que se salió de la pandemia por la fuerte presencia del Estado. Esto hay mucho escrito, hay mucha evidencia y lamentablemente asistimos al debate presidencial el fin de semana donde uno de los candidatos, La Libertad Avanza, planteó el Estado genocida y que si el Estado no hubiera estado, hubiera muerto menos gente en la Argentina. Yo creo que esa afirmación, que es incendiaria, temeraria, es, de mi punto de vista, ofensiva para todos nosotros, para todo el equipo de salud. Si alguien que se puso al hombro la situación de la pandemia fue el equipo de salud, las trabajadoras y los trabajadores de la salud. No les voy a decir a ustedes lo que fue. Y con el Estado, digamos, acompañando digamos, esa gran épica, esa voluntad que tuvieron las trabajadoras y los trabajadores de la salud de, eh, de, de resolver una situación, de afrontar esta situación, de ponerse al hombro un país prácticamente que estaba en una situación de riesgo. Entonces, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado el Estado, por ejemplo, para la producción de respiradores que se producen ahí en Córdoba, ¿no? Las principales fábricas de respiradores. Somos uno de los pocos países en el mundo que producen respiradores. ¿Qué hubiera pasado? Lo hubieran comprado los más ricos, los que más pueden. De hecho, ya había algunas personas con dinero que habían reservado su respirador en las fábricas, ¿no? En caso de que tuvieran un contagio. ¿Qué hubiera pasado? Se quintuplicó la producción de respiradores. Hoy Argentina está exportando respiradores al mundo. Allí hubo alianzas estratégicas, sustitución de componentes, financiamiento. Es decir, ¿qué hubiera pasado si no hubiera estado el Estado? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera estado el Estado en la provisión de oxígeno? Por ejemplo, limitando que el oxígeno vaya a la producción industrial y que vaya al campo de la salud. Nos hubiéramos quedado sin oxígeno y hubiera muerto mucha gente. Bueno, y así puedo hablar de un sinnúmero de acciones que se llevaron adelante por la presencia del Estado. Esto, obviamente, bueno, y después también creo que tenemos que construir a partir de las instituciones que hoy tenemos en nuestro país y que funcionan. Se escuchó decir del mismo candidato que el INCUCAI era un ámbito corrupto y que la ley, la lista de espera del INCUCAI era corrupta. En principio, a mí me parece que también es ofensivo para el sistema de salud. Allí Córdoba, con el peso que tiene en la trasplantología a nivel nacional, tanto en la procuración como en el trasplante. Nosotros sabemos todas las personas que movilizan un trasplante en forma directa y también sabemos, y creo que vamos a estar de acuerdo, que una de las instituciones más creíbles, de más tradición en nuestro país, es la lista de espera del INCUCAI, que desde mi punto de vista es incorruptible y cada profesional sabe en esa lista cuáles son los criterios objetivos que llevan a que una persona esté en el lugar que le corresponde estar en esa lista. Entonces, ¿por qué estas palabras incendiarias que llevan a incertidumbre, desazón en las familias de las personas que requieren un trasplante o aquellas personas que están en una lista de espera?
¿Por qué ser tan ofensivo con el propio equipo de salud que cree en este sistema, que por otro lado es de gran prestigio a nivel internacional, igual que el ANMAT? Son organismos, digo, en definitiva, las cosas que funcionan tenemos que construir a través de eso. No podemos, graciosamente, sin información, por ejemplo, decir que hay 300.000 potenciales donantes de órganos cuando sabemos que solamente el 4 por 1000 de los que fallecen pueden ser donantes de órganos porque se requieren condiciones especiales como una terapia intensiva o darle viabilidad a esos órganos, ¿no? Bien, entonces, digamos, esa es la base para avanzar. Nuestro sistema de salud tiene problemas de accesibilidad. La madre de todos los problemas está en la fragmentación del sistema. Este yo creo que es el problema principal y el que derivan muchos de los otros problemas que tenemos. Hay problemas en la accesibilidad y en la calidad, podríamos agregarlo, poner estos dos aspectos en conjunto. Hay problemas hoy en la fuerza de trabajo, ¿no? Hay una crisis muy fuerte que nos está afectando y hay también dificultades en el financiamiento. Ahora, yo creo que ustedes lo orientaron muy bien en la pregunta. Hay que empezar a hablar cuál es el modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo de atención que vamos a tener? Es decir, si vamos a seguir basados en un modelo prestacional donde, bueno, podemos sacar costos de todo lo que se hace, podemos saberlo, pero no puede quedar esto cifrado a una transacción en prestaciones, sino que como hoy apareció en la exposición anterior, Andrés, está el tema de las líneas de cuidado, ¿no? O sea, que tiene que ser un sistema orientado a la atención primaria y con líneas de cuidado. Y considerar en el financiamiento, en el desarrollo, un modelo basado en líneas de cuidado. Eso después lo podemos ampliar un poquito más, no quiero agotar estos primeros minutos. Respecto a el problema de la fragmentación, y quizás ya me vaya adelantando alguna de las preguntas, nuestro sistema de salud ya está configurado. O sea, pensar que vamos a tener, no sé, un solo organismo que representa la seguridad social y eliminar las obras sociales, o, no sé, que desaparezca el sector privado. Bueno, eso es impensable en nuestro país. Nuestro país ya está configurado de esta manera. ¿Hubo intentos de integrar el sistema de salud? Sí, hubo intentos. El último fue Aldoneri y quiero aprovechar, lo hice el otro día también en una exposición, aprovechar para recordar a Aldoneri acá como una figura nacional que fue bajo su ministerio de Bienestar Social en el gobierno de Alfonsín, el último intento de integración del sistema de salud fragmentado a través del Seguro Nacional de Salud. Y recordar a Aldoneri también, que fue redactor del Sistema Nacional Integrado de Salud, junto con Canitrot, otros radicales, con el doctor Liotta, que era el ministro de Salud de Perón, fruto del abrazo entre Perón y Balbín. Y Sergio Massa está proponiendo un gobierno de unidad nacional, ¿no? Y me parece pertinente, ¿no? Cuando se habla de el gobierno del sistema de salud, a mí me gusta hablar más de gobierno que de gobernanza. Cuando se habla del gobierno del sistema de salud, pensar también la importancia de la salud como política de Estado y la salud como un acuerdo político, ¿no? Y recordar ese abrazo histórico que se derivó después en un plan que la dictadura después derogó y que no se pudo aplicar en nuestro país, más allá que tenía dificultades para aplicarlo, pero que se estaban haciendo experiencias pilotos en algunas provincias. Entonces, no se puede, pero tiene que haber una política que permita. ¿Dónde se da la integración? La integración es que todas las argentinas y los argentinos puedan tener el mismo acceso al sistema de salud, ¿no? Con
una calidad de estándar en la cual puedan acceder todos, y en eso hay que trabajar, ¿no? Vía normativas, trabajando mucho. Ahí yo adelanto algo de lo que seguramente puede estar una pregunta, que tiene que haber un plan nacional de acceso y calidad de salud que pueda ayudar a garantizar esto a través de las líneas de cuidado y que, por otro lado, lo que hoy, digamos, aparece como un problema serio es el acceso de los ciudadanos a los servicios de salud, más allá que la cobertura existe, por lo menos formalmente. Está el PMO, por ejemplo, obligatorio, pero hay dificultades de acceso. Entonces allí avanzar en una, a mí me gusta llamar a revolución, ¿no?, del acceso a la salud, fundamentalmente a través de la tecnología. O sea, hoy no estamos utilizando la tecnología como corresponde y la tecnología es una oportunidad magnífica para solucionar este problema. Dejo para después el tema del financiamiento, porque ustedes lo preguntan. Hay una pregunta específica que me permite hablar de eso, pero el tema de el talento humano, ¿no? Nos gusta llamar, porque no es un recurso, no es un capital, ¿no? Las personas no tenemos techo y el talento es lo que expresa todo lo que podemos ser eh, las personas. En este caso, los trabajadores de la salud, los profesionales, los médicos. Bueno, y allí sí hay un tema que son las especialidades críticas. Hay obviamente un tema que se trató anteriormente, que es los ingresos, ¿no?, de los profesionales, que les permita desarrollarse. Obviamente que hay un tema que es el económico, que es fundamentalmente para desarrollarnos, pero no el único, ¿no? Poder trabajar como política de Estado en un plan coherente que permita salir de esta crisis que hoy estamos viviendo, y espero después poder desarrollar el tema de las especialidades críticas. Bueno, yo dejo acá la introducción general, creo que planteé muy general el tema y dispuestos a abordar cada una de las preguntas. Gracias, Arnaldo. Creo que has avanzado sobre varias de nuestras preguntas, como el tema de la segmentación y fragmentación del sistema de salud, por lo cual voy a pasar directamente a la pregunta sobre plan de gestión para el capital humano, ¿no?, y recursos humanos y la distribución y esto que último que venías hablando. Y si quieres a continuación hablar ya del sistema del financiamiento, estrategia de rescate para sacar de la situación actual a las instituciones, sobre todo privadas de salud, y en cuanto a qué parte del presupuesto van a destinar a recursos humanos, ¿no? ¿Cuánto sería lo que de este enorme presupuesto de salud que tiene Argentina lo volcaríamos a los trabajadores de la salud? Estás en silencio. Perdón, decirles que, bueno, el tema de la crisis de talento humano tiene que ver con la fragmentación. La fragmentación, creo que acá hay algo que me parece importante hablarlo antes de pasar al otro tema, que es que la política pública no puede segmentar. Es decir, no puede haber un Ministerio de Salud que se ocupa solamente de lo público, ¿no? Acá la seguridad social tiene más del 60% de la población. Entonces hay que trabajar fuertemente con la seguridad social y el modelo de atención tiene que estar, digamos, fundamentalmente enraizado en la seguridad social, un modelo orientado a la atención primaria de salud, hay evidencia científica en todo el mundo, ¿no?, que son los modelos que mejor existen. Acá hay que la población vaya directamente a consultar especialistas, digamos, sin tener clínico de cabecera, sin tener pediatra, y estamos en un riesgo serio de lo que está pasando con el recurso humano, ¿no? O sea, tenemos cada vez menos pediatras, bueno, ni hablar médicos generalistas, no tenemos clínicos. Bien, ahí hay un tema que tenemos que resolver, y eso es vía también normativa, ¿no? Es decir, bueno, eh, financiamos prestaciones o tenemos en cuenta también las líneas de cuidado en la financiación. Las guías clínicas son fundamentales como política, como cambio de cultura dentro de los servicios de salud. Bien,
no me extiendo más de esto, pero esto es muy importante. Después la fragmentación también, digamos, hay una integración que se puede dar ya no en la base, que es el modelo orientado a la atención primaria de la salud, sino un poco en el alto precio, no alto costo, alto precio, ¿no? Donde allí, después cuando hable de financiamiento me voy a referir, donde hay que pensar en una estrategia que integre el sistema de salud a ese nivel. O sea, no podemos negociar por las partes chiquititas, ¿eh? O sea, eh, cada uno por separado perdemos, ¿eh? Si una obra social pequeña tiene que negociar con el poder de estos laboratorios, ¿no? Los precios, por ejemplo, estamos mal. Entonces acá vía evaluación de tecnología, que nuestro país ha avanzado y todavía se puede avanzar mucho más. Es decir, qué entra y qué no entra en el sistema de salud argentino, qué es efectivo y qué no es efectivo. Y después, un poder concentrado para negociar fuerte, digamos, con este poder económico de los laboratorios, en algo que sea conveniente al país. Ya hubo algunas experiencias en este periodo, que fue, por ejemplo, el Spinraza, pero creo que si uno lo hace desde el poder económico de financiar en forma unificada, y obviamente acá también hay un problema que tiene la seguridad social con respecto al financiamiento, que después lo voy a plantear, después me voy a referir al financiamiento. Entonces, ahí está planteado el tema de la integración. Respecto al talento humano, especialidades críticas, bueno, acá hay que empezar a trabajar ya primero en el, el Consejo Federal de Salud, que lo omití de decirlo en la introducción, pero es parte del gobierno de la salud, es una institución importante, pero que data de la época de Onganía, la ley. Y en este Consejo Federal están los ministros de las provincias. Nosotros creemos, nuestro equipo eh, eh, tiene la convicción que tiene que estar el sector privado, tienen que estar representantes de sociedades científicas, gremiales y de las universidades, ¿no? Académicos. Es decir, el Consejo Federal de Salud tiene que incorporar otras miradas. Esto hay un proyecto del senador Yedlin, quien está en el equipo, que estamos acompañando para cambiar esa conformación del Consejo Federal de Salud. Bien. El Consejo Federal de Salud tiene que definir las especialidades críticas. Hay antecedentes ya donde hay actas de este Consejo en reuniones anteriores que se han establecido un listado de enfermedades, pero tiene que estar claramente establecido. El país tiene que definir cuáles son las especialidades críticas. A esas especialidades, en esto creo que hay alguna coincidencia con lo que planteó Andrés respecto a el incentivo económico para estas especialidades. Pero a eso agregarle algo que ustedes en Córdoba tienen experiencia con algunas especialidades, que es el título de especialista universitario, es decir, dar la posibilidad que el Estado garantice el título de especialista universitario a quienes hacen las especialidades críticas, digamos, como parte del incentivo. Y por otro lado, un proyecto que venimos avanzando y que hay ya consenso en ámbitos académicos, por ejemplo, en FAFEM, que es la Federación de Facultades Públicas de Medicina, de integrar el último año. O sea, hay que trabajar en acortar las carreras de medicina, ese es otro tema. La UBA acaba de hacer una reforma de su carrera, de bajarla de 8 años a 6 años, acortar las carreras de medicina y la práctica final obligatoria. Para el caso de las especialidades críticas, se puede unir al primer año de la residencia. O sea, esto sería un incentivo adicional para quienes elijan especialidades críticas. Esto es factible y esto permitiría que el ciclo de formación de los médicos pueda acortarse bastante. Puede acortarse bastante. Después esto tiene que ir acompañado de distintos incentivos para estas especialidades, que obviamente hay que trabajar en el marco del COFESA, pero tiene que ser una línea de trabajo de cómo el país, identificados estos problemas, así acá el problema está no en la cantidad de médicos y médicas. Nosotros tenemos 40 cada 10.000 habitantes, o sea, tenemos
un número que es apropiado en términos internacionales, no así en la enfermería, que tenemos aproximadamente 48 cada 10.000 habitantes, y países centrales tienen el doble o más. Pero en el caso de los médicos, el problema está en la distribución a nivel nacional, por eso también la creación de las nuevas carreras de medicina, en el cual yo soy rector de una universidad que tiene una de esas carreras, que tenemos 2 cortes de médicos, y nos ha apoyado mucho la Universidad de Córdoba para desarrollar esta carrera. Es decir, las universidades tradicionales están apoyando esa descentralización de las carreras de medicina, y también la importancia de generar incentivos, como planteaba recién, a estas especialidades ya en el mercado laboral, ¿no? A través en el sector público, en la seguridad social, así que claramente estén incentivadas estas especializaciones. Respecto al financiamiento, para no extenderme mucho más en este tema, bueno, acá hay un riesgo que tienen todos los sistemas de salud del mundo, y por supuesto el sistema de salud argentino, que son los medicamentos biotecnológicos. Y cuando hablamos alto precio, ingresamos en ese segmento, los biotecnológicos. Vienen creciendo al 3% anual, hoy representan el 30% del gasto en medicamentos, pero viene creciendo año a año al 3%, o sea que si mantiene digamos, esta curva de crecimiento, dentro de 10 años podríamos tener un 50%, entre un 50 y un 60% del gasto en estos medicamentos de alto precio. Y, es decir, tienen el 30% del gasto, pero representan el 5% de los volúmenes de medicamentos en general. Bien, acá hay varias cuestiones a hablar, más allá de lo de la industria farmacéutica, que es un tema que hoy no vamos a tener tiempo para desarrollar, pero bueno, nuestro país tiene una industria nacional que aproximadamente abastece el 50% de medicamentos, que exporta también, que es importante en el sector productivo, en la balanza de pagos de nuestro país. De todos modos, tenemos una balanza de pagos negativos en medicamentos de $1.000 millones aproximadamente. Pero no obstante esto, aquí es importante que el país pueda negociar fuerte. Vuelvo a repetir lo que dije hoy. Es decir, y todo lo que se gasta a este nivel se deja de invertir en otras áreas de la salud, ¿no? Por ejemplo, en la fuerza de trabajo. Hay un tema en la seguridad social que hay que abordarlo también, que hoy es un problema del financiamiento. Ustedes saben que el sistema único de redistribución, el SUR, hoy está afectado en un 80% a gastos por discapacidad. O sea que queda muy poco para poder afrontar el alto precio, por ejemplo, ¿no? O la alta complejidad, que es lo que generalmente se redistribuye entre las obras sociales, de acuerdo a los gastos que tienen, y obviamente esto protege a las más chicas. De ese gasto de discapacidad, el 50% es educación y transporte. Entonces allí, digamos, habría que ver cómo ese gasto viene de otro lado, que no sea de este fondo de la seguridad social, ¿no? Del área de discapacidad. Es decir, ahí hay un problema de financiamiento serio, que hay que resolverlo, y obviamente que para hacer este fondo, ¿no? Para el alto precio, tiene que ir acompañado de evaluación de tecnología. Estos medicamentos, muchos están investigando, es decir, estamos pagando nosotros la investigación cuando pagamos estos medicamentos, entonces habría que negociarlo eso. Muchos medicamentos no son efectivos, o son efectivos bajo ciertas condiciones, y esto también hay que tenerlo muy claro. O sea, tiene que haber controles muy exhaustivos de que no funciona de acuerdo al protocolo que tenga cada medicamento. A los 6, 7 meses tiene que ir acompañado muchas veces de otras terapéuticas asociadas, que si esto no se da, el medicamento no es efectivo y hay que retirar el financiamiento. O sea, no se puede financiar de todas maneras, y el país tiene que cubrirse, ¿no? de estos costos. Es decir, esto es una situación que hoy existe, pero también debemos prepararnos para un futuro donde y me detengo en esto,
Ustedes dirán, bueno, pero nos interesa saber cuánto van a ganar los médicos, pero bueno, pero hay una puja distributiva en el sector y lo que va a un lugar no va a otro. Entonces esto hay que hablarlo y hay que encararlo, ¿cierto? ¿Cuánto debe ganar, hablando de financiamiento, qué porcentaje debe ir? Nosotros no tenemos estudios serios que nos digan qué porcentaje va al recurso humano. No sé si ustedes tienen algún estudio, algún trabajo. Yo no lo tengo, no he accedido. No tenemos un sistema de cuentas nacionales de salud que nos permita definir, por ejemplo, cuánto se gasta en medicamentos. Hay algunas estimaciones, pero las estimaciones varían mucho porque hay algunos estudios que plantean un 16% gasto en medicamentos y otros que plantean más del 40%. Es decir, hay mucha dispersión. Yo voy más por el que dice que es más del 40%. ¿Cuánto es el gasto privado en salud? Y son estimaciones, ¿no? Es decir, tampoco lo tenemos muy claro. Según la OCDE, la Argentina sería uno de los países de América Latina que tiene más bajo gasto privado. Hablan de un 12%, pero tenemos otros estudios que hablan de un 30% de gasto privado. Depende cómo se estime eso. ¿Cuál es el gasto público? Bueno, técnicamente el gasto público suma lo que gasta el Estado nacional, provincial, municipal, que cada vez crece más, sobre todo en provincias como Córdoba, donde tiene el componente de la atención primaria a cargo. Eh, pero técnicamente el gasto público incluye el gasto en el sector público, pero también en la seguridad social. Y así están las estadísticas internacionales, ¿no? La seguridad social técnicamente es pública porque lo recauda el Estado y lo regula el Estado, más allá que después existan los distintos cajas de financiamiento como son las obras sociales. Bien, yo creo que ya agotamos el tiempo, estamos justo en los 30 minutos. He tratado de dar un panorama más global, seguramente hay muchos temas para seguir tratando. Simplemente, cuando hablamos del acceso y la calidad, para igualar a todos los argentinos, a nivel del acceso, que esa sería la real, la real integración del sistema de salud. Allí la tecnología, ¿no? La teleconsulta, hay que invertir mucho acá, es decir, acá es un tema de inversión, acá sí hay que tomar una decisión política, invertir. Ahora, ¿qué puede cambiar la tecnología? Hay experiencias, sobre todo en el sector privado, muy pocas en el público, en nuestro país, donde se pueden bajar las consultas espontáneas en áreas de emergencia hasta en un 50%. Imaginémonos las emergencias por vía teleconsulta. Imaginémonos las emergencias con la mitad de la gente que tiene hoy. Imaginémonos colegas que puedan trabajar desde su casa, ¿no? En la teleconsulta, generando ámbitos distintos de trabajo y distintas posibilidades también, acordes también a los nuevos tiempos y acordes también a las distintas necesidades que tiene la fuerza del trabajo. Bueno, Arnaldo, te interrumpo para Sí. tratar de respetar los tiempos porque afortunadamente tenemos la paciencia que han tenido los otros expositores de estar presentes y tal vez eso nos dé una oportunidad para que al final de la última exposición puedan intercambiar entre ustedes. Sería interesante para nosotros. Quiero rescatar además, destacando la presencia de otros colegios profesionales de la provincia de Córdoba que están aquí presentes, que forman parte de la FEPUC, la Federación de Profesionales Universitarios de Córdoba, y también especialmente algo que han hablado ambos ustedes, tanto Andrés como vos, la medicina familiar, ¿no? Y están, si ustedes se fijan, el Departamento de Medicina Familiar de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Córdoba, así que comprometidos los residentes que se están formando en esta especialidad. Un saludo para ellos. Bueno, muchas gracias, Arnaldo. Te pido que acá terminemos con lo tuyo y le vamos a dar la palabra a, como decía antes, a la ministra de Salud de la provincia, Gabriela Barbás, y al doctor Francisco Fortuna, presidente provisorio de nuestra legislatura, referentes del espacio de Hacemos Unidos por Argentina. Yo, Héctor, aprovecho para saludar a Gabriela y al doctor Fortuna. El otro día estuvimos en una mesa y tuve la oportunidad de escucharlo. Yo lamentablemente había adelantado que podía llegar hasta acá, después tengo otras obligaciones, no,
Pido mil disculpas, porque la verdad que sería lo correcto continuar en la escucha y estar al final de las presentaciones, pero lamentablemente por cuestiones de agenda no voy a poder seguir con ustedes. Bueno, Gracias. muchas gracias, Arnaldo, en nombre de todos los que conformamos la comunidad de salud de Córdoba, por haber tenido la gentileza de haber conversado con nosotros y contado tu experiencia y las propuestas, porque la verdad que estar aquí es una muestra de compromiso, ¿no? Porque el silencio también es una forma de opinión, y hay silencios que también hablan, ¿no? Muchas gracias. Así es. Gracias. Hasta pronto.